Miren, vamos a trabajar la guía de estudio para este examen de aplicación de derivadas. En lo que respecta, pues, dentro de los próximos exámenes que se van a hacer. Como ya saben, no alcancé a hacer la guía para el examen del día martes, me parece que fue, sí, día martes. No alcancé a acabarla, pero ahorita ya se las estoy haciendo, pues, ya para explicarles porque vi que hubo muchas dudas. Fíjense, en el primer ejercicio nos dan una función y se nos pide encontrar los valores críticos y el punto de inflexión de esta función. Miren, para encontrar los valores críticos es más que nada, se refiere a los máximos y mínimos de una función. Aquí lo podemos ver. Este es un mínimo y este es un máximo. Mínimo local y un máximo local de la función. Esos son los valores críticos. Los mínimos locales y máximos locales. Entonces, algo que debemos de saber es que si yo tengo la derivada de una función, la derivada de la función me representa la pendiente en un punto. O sea, si yo agarro la derivada de este punto y reemplazo x igual a 2, por ejemplo, entonces voy a tener la pendiente en el punto x igual a 2. Agarro en x igual a 0, voy a tener la pendiente en una recta que es tangente en x igual a 0. Ya sí, esa es la idea que debemos de saber de la derivada. Entonces, yo para encontrar los valores de los máximos locales y mínimos locales, o sea, los puntos críticos, si se fijan, aquí es como si yo fuera un ciclista que va subiendo un cerro, como cuando van para el cerro de allá llamado la presa de la Villita, y que llegan a un punto donde no subimos ni bajamos porque estamos en lo más alto del cerro. Entonces en ese punto más alto del cerro no estamos ni subiendo ni bajando, o sea que nuestra pendiente es cero porque no subimos ni bajamos. O sea, en este punto hay una pendiente de cero y de este punto hay una pendiente de cero. Entonces eso nos quiere decir que en este punto aquí y en este punto aquí la derivada de la función es igual a cero, ya que la derivada representa la pendiente y pues la pendiente es igual a cero. Por lo que si yo derivo mi función, en este caso al derivar esta función de grado 3, me da como resultado esta función de grado 2. Entonces si yo igualo esta función a 0, la derivada de la función, la igualo con 0, entonces estoy diciendo que debo de encontrar valores de x que hagan que la función original tenga una pendiente de 0. O sea que la derivada sea 0. Porque recuerden, la pendiente está representada por la derivada. Entonces, si yo tengo esta ecuación, esta es una ecuación cuadrática bastante fácil de resolver. En este caso, simplemente dividimos entre menos 6 todo y nos queda esta cuadrática de aquí, que pues es muy elemental esto. Este se puede factorizar. Recuerda, números que sumados me den 1 y multiplicados me den menos 6, pues son más 3 y menos 2. Entonces si yo igualo ambos con 0, me quedé que una solución sería x igual a menos 3 y otra que x es igual a 2. Estas son cosas que ya deben de saber para este punto. Para este punto ya deben de resolver cuadráticas como si nada. Si no saben resolver cuadráticas, les recomiendo que estudien cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Porque yo no me voy a poder aquí explicarles cosas que ya deben de saber. Entonces, nos da x igual a menos 3 y x igual a 2. Entonces, ¿qué representa esto? Pues los valores en donde la función va a tener una pendiente de 0. O sea, los máximos y los mínimos. O sea que estos son los valores críticos que tiene la función. En este caso, menos 3 aquí vemos, aquí estaría menos 3 y ahí está mínimo. Y x igual a 2, que aquí vemos que este es un máximo en este caso. Entonces, para encontrar
el punto de inflexión debemos de utilizar la segunda derivada. Esto sí es un poco bastante menos intuitivo, pero es algo que debemos de saber, que si nosotros llegamos a la segunda derivada de una función y esa la igualamos con cero, entonces vamos a despejar x, vamos a obtener un valor de x que nos dice en dónde se encuentra el punto de inflexión de una función. Entonces, en este caso, miren, aquí recuerden, la función es esta, en este caso. Entonces, la primera derivada de la función, esto ya es algo que deben de saber para este punto, pero miren, se los vuelvo a explicar. Recuerda que el exponente 3 en este caso lo bajamos a multiplicar y 3 por menos 2 nos da menos 6. Y el exponente le restamos 1. 3 menos 1 es 2. Entonces, con esta aquí pasa exactamente lo mismo. El 2 lo bajo a multiplicar y 2 por menos 3, menos 6. Y 2 menos 1 es 1. Pero el 1 no se escribe porque se sobreentiende. Y derivada de una constante por x es simplemente la constante. Y derivada de una constante es 0 y no se escribe. Entonces, para encontrar la segunda derivada, tenemos que derivar la derivada. O sea, es un poco raro, pero derivamos la derivada. Entonces, si yo derivo esto aquí, recuerda, el exponente lo bajamos. Entonces, 2 por menos 6 es menos 12 y 2 menos 1 es 1. Y aquí tenemos constante por x, entonces eso simplemente su derivada es la constante. Y derivada de una constante que es 36 es simplemente 0. Entonces si yo esta segunda derivada la igualo con 0, me queda una ecuación que me dice 12x menos 6 debe ser igual a 0. Entonces debo de encontrar un valor para x. Entonces yo paso este 6 para acá en este caso y me queda que menos 12x es igual a 6. Entonces paso este menos 12 para acá, ¿no? De manera vaga puedo decir eso. O divido ambos miembros entre menos 12, que es lo correcto. Entonces si yo simplifico la fracción 6 doceavos, pues esto es simplemente un medio. Y así encuentro el punto de inflexión, que es en x igual a un medio. A menos un medio, perdón. Entonces vamos con el segundo ejercicio, que nos dice, si la arista de un cubo crece a una razón de 2 centímetros por segundo, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el momento donde la arista mide 6 centímetros? Este lo debemos de entender más que nada, es bastante sencillo, pero veo que a muchos se les dificulta entender los conceptos. En este caso, debemos de saber que el volumen de un cubo está dado por lado al cubo simplemente, o sea, no tiene gran ciencia. Pues bueno, el nombre te lo sobredice, que un lado si lo elevas al cubo, pues te da las dimensiones pues, de un cubo. O sea, es algo bastante elemental, algo bastante obvio, algo básico, no sé cómo decirle. Entonces debemos de saber esto es algo que prácticamente ya se deben de saber casi que de memoria. Entonces, puedo derivar esta función o ecuación, como quieran decirle, porque podría ser una función del dependiente de L y pues tendría sentido. O es una ecuación simplemente como quieran verlo. Entonces si yo a esto lo derivo respecto al tiempo porque quiero medir cómo va creciendo el volumen y cómo va creciendo el lado o la arista en este caso, que realmente la arista es esta parte de aquí, pero pues lo ves es lo que mide un lado, así que pues si usas lado o arista para referirte a esto de aquí, pues es exactamente la misma medida, así que no habría problema. Entonces, si yo derivo esto de aquí y esto de aquí, ambos miembros los derivo respecto del tiempo, entonces me queda derivada de v respecto al tiempo es 1. Pero por regla de la cadena debo de multiplicar por la derivada de v respecto al tiempo porque estoy derivando respecto al tiempo. Entonces eso lo escribo como derivada de el volumen respecto al tiempo. Y esto debe ser igual a el al cubo, que lo voy a derivar respecto del tiempo. Entonces eso es
simplemente como habíamos estado derivando hasta ahora, el 3 lo bajamos a multiplicar y le restamos 1 al exponente. Entonces 3 menos 1 nos queda 2. Entonces, por regla de la cadena, debo de multiplicar por la derivada de L, que es simplemente derivada de L respecto del tiempo, derivada del lado de la arista, como quieran decirle. Entonces nos queda esta forma de aquí, que nos dice que la derivada del volumen respecto al tiempo es igual a 3 veces el lado al cuadrado por la derivada del lado respecto del tiempo. Pero miren, aquí podemos interpretar esto como nos dice el problema. La arista mide 6 centímetros, entonces L debe ser igual a 6. Y nos dice que la arista está creciendo a una razón de 2 centímetros por segundo. Entonces la razón con la que crece la arista o el lado respecto al tiempo es 2. ¿Por qué? Recuerda, esto aquí me está describiendo cómo el lado está cambiando respecto al tiempo. Esa es la interpretación que debemos de tener de una derivada. Que una derivada nos describe cómo algo cambia respecto de otra variable. O sea, en este caso queremos saber cómo cambia un lado respecto del tiempo. O sea, que conforme pasa el tiempo, cómo es que cambia este lado. Entonces yo puedo interpretarlo eso como que el lado va cambiando a 2 centímetros por segundo. En este caso también las medidas coinciden porque recuerda que el lado lo estamos midiendo en centímetros y el tiempo está medido en segundos. O sea, aquí nos quedaría centímetros por segundo. Y es justo la medida que nos están dando aquí, las unidades que diga. Entonces, esto es algo muy bonito porque les digo, aplicar las derivadas e interpretarlas es algo muy bonito. Es algo muy interesante y muy pedagógico también. Entonces, ya con esto, puedo decir que la derivada del volumen respecto del tiempo es igual a simplemente reemplazar los datos que tenemos aquí. Ajá, el 3 se deja igual, pues no lo podemos cambiar. Pero L al cuadrado, quiero que noten que L es igual a 6, entonces eso es 6 al cuadrado. Entonces la derivada del lado respecto del tiempo, habíamos dicho que era 2, entonces reemplazo el 2. Y si opero esto en mi calculadora, me da como resultado 216. Y pues eso es centímetros cúbicos por segundo, porque es lo que está creciendo el volumen del cubo. Y pues el volumen de un cubo está medido en centímetros cúbicos, ya que estamos trabajando centímetros en este caso. Y segundos, pues es el tiempo con el que estamos trabajando. Entonces así nos queda este problema. Entonces, ahora miren, este también veo que no lo entienden muy bien. Pero miren, les voy a explicar aquí qué es lo que pasa. Primero que nada, se nos dice que una partícula se mueve conforme a la expresión, y aquí nos da una expresión de posición o una función de posición, y nos dice que S se mide en metros y el tiempo en segundos, o sea, la posición en metros y el tiempo en segundos. Nos pide encontrar la altura cuando la velocidad de la partícula es igual a cero y cuando la aceleración de la partícula es igual a cero. Para esto debemos de entender un concepto que nos dice que la derivada de una función posición es igual a una función de velocidad, y que la derivada de una función velocidad es igual a una función de aceleración. Entonces, yo sabiendo esto, puedo saber que entonces la derivada de mi función posición será igual a una función de velocidad. Entonces, si yo derivo mi función posición, que en este caso ya es algo bastante elemental, que era bajamos el exponente y le restamos 1, ya se lo he explicado un montón de veces, pero se los vuelvo a explicar. El 3 lo bajamos, entonces me queda 3, y a t le resto 1 a su exponente, menos el 15 que le multiplico por 2 porque bajo el exponente, miren acá, y le resto 1 a su exponente, que me queda t a la 1, que es simplemente t, más 36t derivada de en este caso estamos derivando respecto al tiempo, claro está. Entonces derivada de 36t sería simplemente 36
porque estamos derivando respecto de t. Entonces, así es como obtengo esta función, pero esta es una función velocidad. Recuerda que la derivada de una función posición es una función velocidad. Entonces, pero nos está preguntando cuando la velocidad es igual a cero. O sea, cuando la función velocidad es igual a cero, pero dijimos que esto era la función velocidad. Entonces, esta función la voy a igualar con cero. Y así voy a encontrar cuando la velocidad es igual a cero. Entonces, esta es una ecuación cuadrática que nos queda. Tú la puedes resolver por el método que quieras, por fórmula, bueno, por factorización, ¿no? Porque pues no sale. Podrías hasta incluso resolverlo por método de push and law y te saldría método de por derivación, por método gráfico. No, no creo que estés tan mal de la cabeza como para hacerlo por método gráfico, pero se puede. Y aquí nos queda, pues esta es simplemente una ecuación cuadrática que yo resuelvo por TCP. Ya te dije, tú puedes resolverlo por el método que quieras. Hay un montón de métodos para resolverlo. En este caso, esta ecuación, yo la resuelvo completando el TCP. Fíjate, lo que yo hago primero es dividir ambos miembros de esta ecuación entre 3 y me queda entonces la ecuación de la forma t cuadrado menos 10t más 12. Entonces, yo como quiero completar cuadrados, este 12 lo mando para el otro lado, pero negativo, ¿no? Entonces, como lo mandé para el otro lado negativo, ahora lo que voy a hacer es completar este cuadrado. Para ello debo de recordar que debo de sumar el cuadrado de la mitad del término lineal, o sea, en idioma del CETIS yo debo de sacarle la mitad al de en medio, a esta de aquí, y a la mitad la debo de elevar al cuadrado. Entonces la mitad de menos 10 es menos 5, entonces menos 5 al cuadrado, simplemente 25. Y acá también 25, entonces si aquí tengo 25 y aquí tengo menos 12, eso me da como resultado 13. Pero de aquí no es necesario realizar la operación porque ya me doy cuenta de que aquí tengo un trinomio de la forma a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Entonces yo puedo factorizar esto como un binomio al cuadrado, que de la forma t menos 5 al cuadrado. Entonces si yo aplico raíz cuadrada a ambos miembros me queda de esta manera. Y aquí no es que haga así y haga así y se cancelen y ya. No, y que aquí a la raíz le salga una bendición y que ya sea del Conalep con su bendición, del más menos o no, o sea, no pasa eso. Lo que pasa es que me queda el valor absoluto de t menos 5. ¿Por qué? Recuerda, cuando yo elevo un número cualquiera, claro, trabajando dentro del campo de los números reales, pero como estamos trabajando funciones reales de variable real, entonces esto siempre será positivo. Un número, esto realmente es un número, si lo piensan, t-5 es un número que está elevado al cuadrado. Entonces si yo tengo algo elevado al cuadrado, esto siempre será positivo. Pero si es algo positivo, le saco raíz, me queda simplemente el original, pero en su manera positiva. O sea, si esto era negativo, se volvió positivo, pero con la raíz ya no regresó a ser negativo, se quedó positivo. Entonces eso lo represento con el valor absoluto de lo que vive aquí adentro. Y de este lado simplemente se deja igual. También podríamos hacer el mismo análisis, pero nosotros sabemos que 13, la raíz de 13 pues es simplemente raíz de 13, no cambia nada. Así que no es necesario entenderlo porque pues ya es algo que se sobreentiende. Entonces con esto, aquí ya es donde ponemos el más menos. No es que nazca con la raíz, porque imagínense que la raíz, por ejemplo, de 4 fuera más menos 2. O sea, ya miras tú cuánto es raíz de 4 más raíz de 4. Entonces, mira, fíjate. Aquí tenemos este valor absoluto de algo es igual a este algo. Entonces, yo debo hacer un análisis aquí y pensar un poquito. Entonces, si el valor absoluto de lo que iba aquí adentro es igual a este otro algo, entonces, si este algo de aquí
fuera, perdón, si esto algo de aquí fuera positivo, entonces esto también sería positivo. Pero si esto algo de aquí es negativo, entonces al yo volverlo positivo, este también es positivo. O sea, es todo un análisis ahí que se pueden echar. Pero al final podemos concluir que esto se puede interpretar con un más o menos. O sea, yo quiero que ustedes aquí piensen un poquito, se queden con la idea de que este valor absoluto es el que me dice de que debo de interpretarlo como un más o menos. Eso quiero que eso se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea interpretar esto. Porque pues es algo que está chido interpretarlo. Pero pues ya es algo que uno entiende después de trabajar mucho con esto. Pero es entendible, se entiende. Entonces ya con esto, recuerden que ya estamos en este punto así como René, aquí en la foto. Entonces ya nos queda de la forma t-5 más menos raíz de 13. Entonces te queda que una solución para t sería este 5 lo paso acá como positivo y lo hago con más raíz de 13 y otro sería menos raíz de 13. Y aquí no acaba, porque fíjate, aquí nos quedan dos valores para t, pero yo quiero saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, fíjate, yo para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo, tendría que usar una segunda derivada y evaluar en una segunda derivada. Pero eso ya es algo mucho más complejo. Pero en este caso no se nos pide eso. En ese caso simplemente se nos pide la altura, pero como tenemos dos puntos en donde la altura, dos puntos para la altura en donde la velocidad es igual a cero, entonces vamos a buscar esos dos puntos de altura. Entonces un punto de altura sería menos 163.74 y no sé qué historia, y el otro sería 23.74 no sé qué historia. Y así encontramos pues los puntos de la altura al sustituir los valores que me había dado en una velocidad de igual a cero, los valores de x que me había dado, pero lo vamos a reemplazar dentro de la función posición original. Y ya con esto, ya vamos ahora con la parte de la aceleración, que es un poco más fácil e intuitiva. Recuerda, la primera derivada de la función habíamos dicho que era esto. Entonces, yo ahora saco la segunda derivada de esto. Entonces, la segunda derivada de esto de aquí, de la función original, perdón, entonces sería la derivada de esto de aquí. Entonces, recuerda, el 2 lo bajamos. Entonces me queda 2 por 3, 6. Y a t le resto unos exponente y nos quedaría simplemente 1. Menos 30t, su derivada respecto de t, claro está, sería simplemente 30. Derivada de 36, que es una constante, simplemente 0. Entonces, para yo encontrar un valor de x o de t en este caso, cuando la aceleración es igual a 0, recuerda que la derivada de una función velocidad es la aceleración, pero dijimos que la derivada de una función posición es una función velocidad. Entonces, si yo derivo esta función velocidad, obtengo una función aceleración. Entonces, la función aceleración será la segunda derivada. Entonces, como queremos saber cuando la aceleración es igual a 0, entonces la segunda derivada debe ser igual a 0. Entonces, 6t menos 30 será igual a 0. Y de aquí simplemente despejo t, el que sería, pues, sumo 30 ambos miembros y me queda de este lado el 30. Entonces de aquí puedo dividir entre 6 ambos miembros y me queda que t debe ser igual a 5. Entonces con t igual a 5 yo voy a venir a mi función original, a esta de aquí, y voy a evaluar esta función cuando t vale 5. En este caso me devuelve un valor que es menos 70. Y ese es el valor de la altura cuando la aceleración es igual a 0. Entonces, ya para este punto estamos un poco más filosóficos como René. Pero mira, ya vamos avanzando. Aquí se nos dice, el bastidor para una reja de embarque se va a construir con 24 pies de madera. Se nos pide encontrar las dimensiones que maximicen el volumen de esta reja de embarque.
Entonces, primero que nada debemos interpretar qué es lo que nos están dando los valores del ejercicio. En este caso quiero que veas, esto de aquí ya te lo había explicado anteriormente, pero te lo vuelvo a explicar, que si aquí tenemos estos lados chiquitos serán iguales. Entonces esos lados chiquitos los puedo denominar como X. Si los cuento me queda aquí un lado X, otro lado X, otro lado X y aquí me quedan 4 lados de longitud X, una longitud que no conozco. Y de este mismo lado me quedan otros 4, entonces 4 lados de aquí y otros 4 de acá me quedan 8 lados de longitud X. Y ahora estos lados que están más largos yo los nombro con una distancia Y. Entonces, si los cuento me quedan pues 4 lados con una distancia Y. Entonces, si yo sumo los 8 lados con longitud X y los 4 lados con longitud Y, me debe de dar los 24 pies de madera que vamos a utilizar, que nos dice el problema que vamos a construir. Entonces, creo esta ecuación de 8x más 4y igual a 24. Y de aquí simplemente despejo a y. Puedo despejar también a x, pero no nos interesa ya que vamos a crear una función de volumen que va a depender de x. Entonces no me interesa despejar x porque me quedaría una función dependiente de y, pero no me interesa eso. Entonces, yo puedo despejar de aquí mandando este 8x para acá, ¿no? Entonces, si divido entre 4 ambos miembros, me queda que y debe ser igual a menos 6 entre 2x. Ahora, para el volumen dependiente de x, pero aquí tenemos y, pero y no nos interesa. Entonces, fíjate, el volumen está dado por un lado, por el otro lado, por el otro lado. O sea, cuando se multiplica este lado aquí, por esta aquí, me da el volumen de la reja de embarque. Pero dijimos que este lado es X y este otro es X y este de aquí es Y. Entonces, X por Y es simplemente X cuadrado por Y. Pero dijimos que Y, acá dijimos que Y era 6 menos 2X. Entonces, si yo reemplazo esto aquí, me queda ya la función del volumen, que sería 6x cuadrado menos 2x cúbica. Entonces, ya con la función del volumen, yo quiero las dimensiones que maximiza el volumen. Recuerda lo que habíamos dicho hace un momento. Bueno, hay un teorema, me parece. No es que me parezca, es que lo existe. Que nos dice que si yo tengo una función y yo derivo esta función y la igualo con 0, me va a dar los puntos críticos de una función, o sea, los máximos y los mínimos de esta función. Es decir, que voy a obtener, en este caso, un valor de x que me maximice o que me minimice el volumen de mi reja. Entonces yo debo de derivar la función del volumen. Entonces si derivo la función del volumen, recuerda, el exponente lo bajamos y 6 por 2 es 12. Al exponente le restamos 1, que es simplemente 2 menos 1, 1. Pero no se escribe porque se sobreentiende. Y este 3 lo bajamos 2 por 3, 6. Le restamos 1 al exponente 3 menos 1, 2. Entonces nos queda la derivada de la función volumen, que será igual a 2x menos 6x cuadrado. Entonces si yo igualo esto con 0, me queda de esta manera. Entonces, me queda aquí una ecuación que yo puedo resolver. Pero primero que nada divido ambos miembros entre 6. Entonces de este lado me queda 2x menos x cuadrado y 0 entre 6 es simplemente 0. Entonces con esto puedo sacar de factor común a la x. De esta parte de aquí puedo sacar factor común a x. Entonces me saco factor común a x. Me queda de esta manera mi ecuación. Entonces ya con mi ecuación de esta manera me queda aquí un producto nulo. O sea que se están multiplicando dos cosas. Y esto me da resultado 0. Recuerda qué pasaba qué era cuando pasaba esto. Que o este de aquí es 0 o este de aquí es 0. Entonces si este de aquí es 0, pues nos da simplemente que x sería igual a 0. Pero si esto aquí es igual a 0, nos queda 2 menos x igual a 0. Entonces
si a 2 menos x lo igualo con 0, pues x para que esta condición se cumpla de que 2 menos un número cualquiera sea 0, pues a qué número le debes restar, a qué número no, a 2 que le debes de restar para que tenga como resultado 0. Pues 2, entonces x debería de ser 2. Entonces analizo los dos resultados que me quedan para x. Entonces yo veo x igual a 0. Pero x igual a 0 no tiene sentido, porque si yo tengo x igual a 0, eso lo puedo interpretar como que no existe mi reja de embarque. O sea, no tiene sentido tener una reja con longitud 0, porque pues no existiría siquiera la reja. En cambio, una reja con una longitud de 2, pues sí tiene sentido. Entonces me quedo con este valor para x. Entonces esa sería una de las longitudes. Pero también queremos la otra dimensión, porque nos pide las dimensiones que maximizan el volumen. Entonces una dimensión sería x igual a 2. Pero también queremos y. Entonces habíamos dicho que y era 6 menos 2x. Entonces si y era 6 menos 2x, en esto puedo reemplazar el x máximo que me dio, que es simplemente 2. Entonces me queda 6 menos 2 por 2, pero esto aquí es 4, o sea, nos queda 6 menos 4, que es simplemente 2. Y así nos queda de esta manera. Ahora vamos ya con el siguiente ejercicio, que me parece que es el último, de hecho, y no me equivoco, es el último. Entonces ya con esto vamos a ver aquí. Nos dice que de las cuatro esquinas de una lámina rectangular, de un lado m igual a 12 y del otro n igual a 24. Esto no es que sea un lado 12x, no. Esto es que se está multiplicando, que nos indica que este lado de aquí se multiplica con este de aquí. Pero no, esto no nos indica 12x. Para empezar, hay que ver que este x sí nos indica un valor de una función, de una ecuación o de esos tipos donde se usa x. Pero esta aquí no, de hecho hasta se ve diferente, porque nos indica multiplicación. Entonces nos dice, se doblan los bordes de la lámina recortada para formar una caja sin tapa. Esto ya te lo hemos explicado tanto Leiva como yo un montón de veces desde el semestre pasado, pero te lo vuelvo a explicar. Te lo vuelvo a explicar. Entonces, fíjate, nos dice que este lado de aquí vale 12 y este de aquí vale 24. Entonces, yo voy a ocupar una función del volumen, pero esa función del volumen no está dado por el volumen antes de quitarle, porque pues ni siquiera existe caja. La caja existe después de que le recorte. Pero yo le voy a recortar una longitud de x, o sea, una longitud que no sé qué igual vaya a ser la que le tengo que recortar. Entonces yo puedo decir que este lado menos estos dos lados, o sea, menos este lado x y menos este lado x, que sería menos 2x multiplicado por este otro lado, menos este lado de aquí, menos este lado de aquí, que sería, o sea, 24 menos 2x también, multiplicado por la altura de la caja que se va a formar, pero la altura de la caja que se va a formar va a ser x, porque lo que recorta aquí es lo que al doblarlo va a quedarme así parado. Entonces si me queda parada esta parte, que sería lo que recorté, entonces esto debería ser x, ¿no? Este lado de aquí, este de aquí, y esa la altura me debe de ser x. Entonces dijimos que el volumen está dado por un lado, por el otro lado, por el otro lado. En este caso el ancho por el largo por la altura. Entonces el ancho en este caso sería 12, el largo sería 24 y la altura x. Pero el ancho sería al final 12 menos 2x, por lo que le voy a que le voy a recortar, que sería menos 2x. Y lo mismo con el otro lado, porque le voy a cortar exactamente lo mismo. Entonces si le voy a recortar exactamente lo mismo, pues me quedaría de esta manera. Y aquí simplemente nos tendríamos que hacer una pequeña operación de polinomios. Entonces con esta pequeña operación de polinomios, fíjate lo que hago. Esto de aquí, esto simplemente lo desarrollo. Esto es álgebra básica, yo sé que tú puedes desarrollarlo. Adelante, inténtalo. Pues.
Es algo muy básico desarrollar esta operación de polinomios que ni siquiera te la pienso explicar porque te digo que es algo muy muy básico, muy sencillo y muy fácil. Entonces nos queda este polinomio de grado 2 multiplicado por x, o sea, me queda este x con este x al cuadrado, me queda x al cubo, y este x con este x al cuadrado, y este 288 por x es simplemente 288x. Y así llegamos a la función del volumen. Recuerda lo que te había dicho, lo que te había comentado, que si yo derivo una función y esta función, de la derivada de esta función me da igual con 0, al resolver esta ecuación me va a dar un valor para x. Pero mira, ahorita vamos a ver aquí cómo lo hice yo. Entonces, fíjate, aquí lo que me queda es que yo al derivar mi función volumen, ya te dije lo que hacíamos, el 3 lo bajamos a multiplicar al 4, entonces me queda 12, 3 por 4 12, le resto 1, 2, y aquí multiplico este 2 con este 72, 144, a x le resto 1 su exponente y me queda 2 menos 1, x. Derivada de constante por x es la constante. Entonces si ya esto aquí yo lo igualo con 0, me queda esta ecuación cuadrática que puedo dividirla en ambos miembros entre 12. Entonces si divido ambos miembros entre 12 me queda al final esta cuadrática de aquí, que yo la resuelvo, les recuerdo, por TCP. Tú puedes usar el método que quieras y se te apetezca, se te antoje y que desees, no importa el método que utilices. Entonces yo utilizo el TCP. Recuerda, lo que hacíamos es este 24 lo paso para el otro lado, lo mando para el otro lado porque aquí me molesta. Entonces ahora sumo el cuadrado de la mitad de lo que del que está aquí en medio. En idioma cetis te lo estoy diciendo. O sea, la mitad de menos 12 es menos 6. Entonces si yo elevo menos 6 al cuadrado me da 36. Y eso es lo que voy a sumar en ambos miembros. Más 36 aquí y más 36 acá. Recuerden la ley divina que nos decía que lo que le hago a un lado se lo hago al otro lado también. Entonces este de aquí me queda un TCP. Entonces este TCP lo puedo factorizar, lo puedo simplificar como un binomio al cuadrado. Y 36 menos 24 es simplemente 12. Saco raíz cuadrada en ambos miembros y me queda que el valor absoluto de x menos 6 será igual a raíz de 12. Y aquí un poquito de aritmética básica que tú ya debes de dominar, pero te lo recuerdo. Que la raíz de 12 es igual a raíz de 3 por 4. Pero este 4 puede salir de la raíz como pues, la raíz de 4. O sea, la raíz de 4 es 2. O sea que puede salir como un 2. Entonces ya puedo aquí hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Que el valor absoluto de x menos 6 era igual a 2 raíz de 3. Entonces x menos 6 es igual a más menos 2 raíz de 3. Y ya de aquí tengo dos soluciones para x. Pero como ocupo el volumen máximo, ocupo la dimensión del x, la longitud de x que diga que me dé un volumen máximo, y yo de aquí tengo dos valores, pero la intuición me diría que el valor más grande es el que me va a dar un volumen mayor. Eso es lo que te diría tu lógica, pero no, tenemos que comprobar, puede que sí, puede que no. En este caso se nos da este 6 más 2 raíz de 3 y 6 menos 2 raíz de 3. Ya te dije que esto se pueden, podrías entenderlo como que este te va a dar volumen máximo porque es más grande y no sé qué. Pero eso es interpretarlo. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Que vamos acá. Y lo que les había dicho antes, tengo mi función original, la derivo. Y si a esta función la vuelvo a derivar, me queda ya la segunda derivada del volumen respecto de x. Entonces, eh, esta segunda derivada, si yo la evalúo en ambos valores que me devolvió para x, mi ecuación cuadrática me va a devolver valores cualquiera. Aquí no me interesa el número, me interesa el signo.
Fíjate, aquí el signo me da positivo y aquí negativo. Yo debo de saber que cuando un signo me da positivo, esto se refiere a un mínimo, o sea, es contradiciente cuando se trata de encontrar cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ya que aquí pasa todo lo contrario que a lo que uno esperaría, ya que cuando te da positivo significa que estás encontrando un mínimo, o sea que este aquí es un mínimo, o sea que este no me interesa. En cambio, cuando al evaluar la segunda derivada, que aquí me faltó de hecho la doble, ¿cómo se dice? La doble apóstrofe. Eh, Aquí me faltó para indicar la segunda derivada. Se me pasó, es un error. Pero eso no va al caso. Cuando tenemos aquí, al evaluar en la segunda derivada, y nos da un valor negativo, significa que este valor con el que evaluamos es un máximo. Cuando nos da un negativo, o sea que este como medio negativo, nos indica que este aquí es el máximo. Entonces la x máxima sería 6 menos 2 raíz de 3, contrario a lo que podría pensarnos y darnos la intuición que el más grande nos daría un volumen máximo. Y así es como concluimos ya con la guía. No sé cuánto me habré hecho, pero